Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmos capítulo 14, versículo 1. A pesar de que la Biblia nos declara que solamente un necio podría negar la existencia de Dios, la realidad es que siempre encontraremos personas que niegan y que rechazan la existencia de Dios. El objetivo principal, por ejemplo, de la apologética, es decir, de defender nuestra fe, no es demostrarles que son unos necios al negar que Dios existe, sino mostrarles argumentos bíblicos, argumentos espirituales, pero también argumentos naturales y lógicos que lo hagan reconocer la realidad de la existencia de Dios. Primeramente tenemos que comprender conceptos muy importantes: el famoso ateísmo y el agnosticismo. Ateo es una persona que niega completamente la existencia de Dios, y un agnóstico es alguien que afirma que no hay suficientes pruebas para comprobar la existencia de Dios, pero tampoco para negarla. Es decir, que es una persona llena de dudas, que no cree en Dios, pero que tampoco lo niega. Seguramente en nuestro caminar en la vida cristiana vamos a encontrar muchas más personas agnósticas que ateas. La palabra de Dios nos muestra que negar al Señor, ya sea rechazando su salvación o negando su existencia, traerá como consecuencia la condenación eterna. Es decir, que nuestra misión como cristianos, como discípulos de Cristo, no es solamente presentar los argumentos de la existencia de Dios, sino también presentarles el Evangelio de Jesús. En esta reflexión vamos a ver algunos argumentos apologéticos de la existencia de Dios, tomando como base los argumentos que los ateos y los agnósticos utilizan para negar su existencia. El primer argumento: no se puede afirmar la existencia de un Dios que nunca nadie ha visto. Esta afirmación no es solamente de los ateos, esta es una afirmación que la Biblia nos da. La palabra de Dios también lo declara: a Dios nadie la ha visto jamás. Pero a pesar de eso, la Biblia da por hecho que Dios existe aunque nadie la haya visto. Aquí viene la pregunta: ¿por qué la Biblia afirma la existencia de Dios si nadie la ha visto jamás? Buena pregunta, ¿verdad? Primeramente tenemos que reconocer que muchas cosas que los seres humanos damos por hecho que existen y son reales, lo creas o no, nunca las has visto. Es el ejemplo del aire, es el ejemplo del oxígeno, es el ejemplo del amor, del odio, de la tristeza. La palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es claramente visible en su creación, y lo vamos a hacer porque nos vamos a apoyar en algunos versículos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede negar la existencia de Dios poniendo como argumento o como excusa que nadie lo ha visto. Lo vemos claramente en la creación, lo vemos claramente en los cielos, en la tierra. Un ejemplo de una persona atea es el ya fallecido científico Stephen Hawking, quien se declaró ateo. Dijo en una entrevista: antes de morir, tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo y por eso estoy extremadamente agradecido. Este hombre tan lleno de conocimiento solamente pudo reconocer el grandioso diseño del universo, pero no quiso o no pudo reconocer al Creador. No quiso reconocer la existencia de Dios. Citando nuevamente las palabras de Stephen Hawking, las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Él afirmaba que el Big Bang fue el comienzo de todo. Él afirmaba que la solución más simple es que no hay Dios, que nadie creó el universo, que nadie dirige nuestro destino. Y como sabemos, Stephen Hawking se equivocó. La realidad es que al observar el diseño, al observar el orden, la perfección del universo, al observar, por ejemplo, el cuerpo humano, los procesos naturales biológicos, solamente nos pueden hacer reconocer que hay alguien que crea, que controla. Podemos reconocer la mano de Dios como creador.
Luego hay otros que dicen que descendemos del mono. No sé, yo no. Será el que lo dice, pero yo no desciendo del mono. Ni del chimpancé, ni del orangután. Y luego te presentan películas, del planeta de los simios, del origen de los simios, que todos descendemos del mono, ¿sabes? Unos dicen del Big Bang, otros de los monos. ¿Lo próximo que será? No lo sabemos. Pero todos se están encargando de desviar que nosotros afirmemos con nuestros labios, con nuestra conducta, con nuestra vida, que Dios existe. Ese era el primer argumento. Si te acabas de conectar a este espacio, el primer argumento es que no se puede afirmar la existencia de un Dios que nunca nadie ha visto. Esos son los argumentos apologéticos de la existencia de Dios, tomando como base los argumentos que los ateos y los agnósticos utilizan para negar su existencia. Este es el primer argumento. El segundo, parecido. Si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Es la frase o es la pregunta que más se hace la gente. Si Dios es real, ¿por qué hay guerras? Si Dios es real, ¿por qué hay pobreza? Esto es uno de los argumentos más utilizados en contra de la existencia de Dios. Pero la realidad es que en este argumento hay primeramente una respuesta en sí mismo. Tú analiza la pregunta. Si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Si todos sabemos que en el mundo se cometen maldades e injusticias, ¿quién puso en nosotros la conciencia de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo? ¿Cómo podemos saber lo que es bueno o lo que es malo? Muchos podrían responder que esto es algo que se aprende en la sociedad, que es algo cultural, pero el concepto de bien y del mal, de justo e injusto, es algo universal. No depende de culturas, no depende de un lugar. Es algo inherente en el ser humano. Tú con este argumento, con esta respuesta, ya desmontas el segundo argumento de los ateos, de los agnósticos. Si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Es por nosotros, no es por culpa de Dios. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno o lo malo. Hay un versículo que me encanta y siempre se me olvida, pero más o menos lo recuerdo. Dice la palabra que el Señor pone delante de nosotros el camino de bendición y el camino de maldición. Y luego responde otra vez Dios diciendo, escoge pues el camino de bendición. O sea, el Señor nos está diciendo, oye, tienes aquí los dos caminos, el bueno y el malo. El Señor te dice luego, escoge el bueno. Pero nosotros tenemos el libre albedrío de escoger el bueno o el malo. Son decisiones. El mundo está así por ti y por mí, no por culpa de Dios. ¿No será que hemos dado la espalda a Dios y solo nos acordamos de Él cuando las cosas van mal? Ahora te presento el argumento apologético. Hay alguien que tiene el carácter moral para definir lo que es bueno y malo en el mundo y que ha puesto en nosotros esa capacidad para diferenciar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Ese alguien no puede ser nada más o nadie más que Dios. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aun cuando no tienen la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La maldad de los hombres y las injusticias no demuestran que Dios no existe. Lo que demuestran es la necesidad de conocer al Dios verdadero que tenemos todos los seres humanos. A pesar de la maldad, a pesar de las injusticias que hay en el mundo, también podemos conocer millones de personas que su vida fue transformada al reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Hay millones de pruebas imposibles de negar de vidas transformadas por el poder de Dios. Tú y yo somos un milagro de Dios. El cristianismo tiene pruebas innegables del poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos, algo que ni el ateísmo ni el agnosticismo pueden presentar. Segunda de Corintios, ya con esto termino, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Esta es la reflexión que queríamos presentarte en este día. Demostrar que Dios existe, a pesar de que hay personas ateas, agnósticas, que digan lo contrario. Ateo es una persona que niega completamente la existencia de Dios. Un agnóstico es alguien que afirma que no hay suficientes pruebas para comprobar la existencia de Dios, pero tampoco para negarla. Es decir, que una persona, en este caso un agnóstico, está llena de dudas. No cree en Dios, pero tampoco lo niega. En algún momento nosotros hemos sido ateos, agnósticos. En algún momento nosotros hemos tenido dudas. Las tuvo Juan el Bautista cuando le metieron en la cárcel. Afirmaba que Jesús era el cordero que quitaba el pecado del mundo antes de bautizarlo, pero cuando Herodes le mete en la cárcel duda. Y por eso envía a sus discípulos a preguntar: ¿es Jesús el Mesías? Oye, ¿eres el Cristo o estamos esperando a otros? Y es que cuando hay dudas, cuando llegan las pruebas a nuestra vida, dudamos de la existencia de Dios. Si quieres dejar algún comentario, alguna reflexión, si me he equivocado en algo, pues oye, me puedes corregir, me puedes enviar un WhatsApp al 607-824-824. También puedes comentar a través de YouTube en el canal de Radio Solidaria Oficial. Radio Solidaria, una radio comprometida.